Estas son las noticias más importantes de hoy 21 de diciembre. Estados Unidos incauta buque petrolero en el Caribe. Estados Unidos interceptó este sábado un petrolero con bandera panameña en aguas internacionales del Mar Caribe frente a las costas de Venezuela, según medios estadounidenses. Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por el gobierno de Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba. Según The New York Times, que cita a un funcionario estadounidense y a dos fuentes de la industria de petróleo venezolana, el barco detenido se llama Centuries y no forma parte de la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos. En cambio, el rotativo indica que el buque pertenece a una empresa petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático. El ejército estadounidense prestó apoyo en la operación con helicópteros que transportaban a personal de la Guardia Costera al buque, según la cadena NBC News. Por ahora, Trump no se ha pronunciado al respecto. Zelensky esperanzado en Estados Unidos por la paz. Estados Unidos propuso retomar las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, en un intento por reactivar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra que ya se extiende por casi 4 años. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que Washington planteó el sábado un nuevo formato de conversaciones cara a cara con participación de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, y con la posible presencia de representantes europeos. El anuncio coincidió con reuniones en Miami, donde se encuentran delegaciones ucranianas y europeas, junto al enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, que actúan como mediadores. Zelensky afirmó que solo Estados Unidos tiene la capacidad real de presionar a Moscú para detener el conflicto y pidió a Washington asumir un papel decisivo. Hace más de un mes, Estados Unidos presentó un primer plan de paz percibido por Kiev y sus aliados como favorable al Kremlin. Desde entonces, el documento ha sido revisado tras consultas con Ucrania, incluyendo, según Zelensky, concesiones territoriales a cambio de garantías de seguridad occidentales. Desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró el viernes en su conferencia de prensa anual que el fin del conflicto depende ahora de Ucrania y de sus socios europeos. Lula y Milei chocan por crisis en Venezuela. La ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela marcó este sábado un fuerte contraste político entre Brasil y Argentina durante la cumbre del Mercosur, celebrada en Foz do Iguazú, en el sur de Brasil. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su homólogo argentino Javier Milei expusieron posiciones opuestas tras las recientes declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que no descarta una guerra contra el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque el tema no figuraba en la agenda oficial, Lula llevó la situación venezolana al centro del debate regional, advirtiendo sobre los riesgos de una intervención militar externa. El mandatario brasileño se ofreció como mediador entre Washington y Caracas, una iniciativa respaldada también por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en busca de una salida diplomática a la crisis. En contraste, el presidente argentino Javier Milei, estrecho aliado de Trump, respaldó abiertamente la estrategia estadounidense de máxima presión contra Maduro. El gobierno estadounidense acusa al presidente venezolano y a su entorno de liderar un cártel de narcotráfico, mientras Caracas denuncia una ofensiva para apropiarse de sus vastas reservas petroleras. En el marco de esta escalada de ataques estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Caribe, han dejado hasta ahora más de 100 de muertos. Movimiento MAGA de Trump se divide. La primera gran convención del movimiento Turning Point USA tras el asesinato de su fundador Charlie Kirk debía ser una celebración de su legado y un punto de unión para la derecha estadounidense. Sin embargo, lo que sucedió fue todo lo contrario. La división entre conservadores fue más evidente que nunca. Con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, la coalición que apoya al presidente Trump enfrenta serias fracturas. Durante el America Fest en Phoenix, algunas de las figuras más influyentes del movimiento MAGA tomaron la tarima, pero en lugar de unirse, se criticaron abiertamente. Las acusaciones van desde agendas políticas discordantes hasta la propagación de teorías conspirativas sin base. Mientras las tensiones aumentan, el comentarista Ben Shapiro criticó duramente a figuras como Tucker Carlson, quien fue acusado de dar cabida a voces extremistas. Las divisiones en el movimiento no parecen tener fin
y la pregunta sobre qué futuro tendrá la derecha estadounidense persiste en el aire. Funerales en Gaza tras bombardeos. Decenas de personas se reunieron el sábado en Ciudad de Gaza para los funerales de 6 personas, entre ellas niños que murieron el viernes en un bombardeo israelí contra una escuela que servía de refugio para desplazados. Consultado sobre el ataque, el ejército israelí indicó que durante sus operaciones detectó a varios individuos sospechosos y señaló que sus soldados dispararon para eliminar la amenaza. Añadió que está examinando las denuncias sobre víctimas y aseguró lamentar cualquier daño causado a personas no implicadas. Frente a la morgue del hospital Al-Shifa, un hombre sostenía en brazos el cuerpo de un niño envuelto en un sudario blanco. Otros 5 cuerpos dentro de bolsas mortuorias yacían en el suelo mientras familiares y vecinos se preparaban para el entierro. La Defensa Civil de Gaza había informado inicialmente del hallazgo de 5 cuerpos tras el bombardeo contra la Escuela de los Mártires de Gaza, situada en el barrio de Tufá. El sábado, su portavoz actualizó el balance a 6 muertos y precisó que otras 2 personas permanecen desaparecidas bajo los escombros. Entre las víctimas figuran un bebé de 4 meses, un adolescente de 14 años y 2 mujeres, según el director del hospital Al-Shifa. Lo que pasó hoy en 5 minutos. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.